Hoy vamos a hacer foco en el tipo de dato string, str, cadena de caracteres. Tenemos mucho para hablar de este tema. Ya habíamos visto que un string es toda cadena de caracteres entre comillas, ya sean dobles o simples. La suma de cadenas, lo que se lo llama concatenar, se hace con el signo más. A saludo le asigno buen más espacio más día y saludo toma el valor buen día. Uní los tres strings en uno. También lo puedo hacer con el operador más igual, que le suma al string actual, el string que aparece a la derecha. A saludo le asigno buen y espacio, a saludo le asigno más igual día. Y si imprimo saludo me da buen día. ¿Qué pasa si quiero mostrar en pantalla el texto? Se viene el mundial, entre comillas, Qatar 2022. Vamos a probarlo. Escribo mi string. La variable texto le asigno, abro comillas, se viene el mundial, abro comillas, Qatar 2022. Cierro comillas, cierro comillas. Tira error. Claro, porque las comillas se usan para marcar el inicio y fin de un string. Y acá las tengo que usar en el medio. Por lo que para poder asignar las comillas al string tengo que usar un carácter de escape, lo que se conoce como escapear las comillas. Carácter de escape lo que hace es decirle al intérprete que ignore el carácter siguiente, que lo tome como un carácter normal. Para esto se usa la barra invertida antes del carácter que queremos escapear, comillas dobles o simples. También tenemos caracteres especiales que son tomados por el intérprete como el barra n, salto de línea, un enter, el barra t, tabulador, deja un espacio. Acá pueden ver todos los caracteres especiales y en la descripción les dejo el link. Python nos da funciones para trabajar con strings. Una función es un bloque de código que cumple un objetivo. Nosotros la invocamos y hace algo. Ya vamos a aprender a crear nuestras propias funciones, pero después. La función len nos dice la cantidad de caracteres o letras que tiene el texto. Defino la variable nombre igual Pepe Grillo. Len nombre retorna 11. Pepe 4 más espacio en blanco 1 más Grillo 6. Notamos que el espacio entre las dos palabras también cuenta como un carácter. El string vacío palabra, abro y cierro comillas, no tiene nada en el medio. Len palabra retorna 0. Es un string vacío. Indexación. Los strings también se pueden recorrer por la posición. Cada carácter corresponde a una posición, un índice. Podemos pensar que la primera posición es la 1, pero no. La primera posición es la 0. Si tenemos el string lenguaje igual Python, la posición 0 corresponde a la P. La 1 a la I. La 2 a la T, 3H, 4O, 5N. Para acceder a un carácter en particular, hacemos nombre de la variable y entre corchetes el índice. Lenguaje 1 me devuelve I. Lenguaje 5 me devuelve N. Si tiene 3 caracteres, hoy tenemos de 0 a 2 posiciones. 0 la H, 1 la O, 2 la I. Si tiene 6 caracteres, semana, tenemos de 0 a 5 posiciones. Para len igual a n caracteres, n es cualquier valor, hay n-1 posiciones. Si nos pasamos y hacemos lenguaje 6, nos sale un error de índice fuera de rango, un error muy común. Acá vemos la importancia de la función len, porque con esto obtenemos la cantidad de elementos que tiene, el dato que necesitamos conocer para no pasarnos. Slicing. Otra operación importante de strings es slice. Cortamos el string, obtenemos una parte. Se invoca con nombre de la variable, inicio, fin. Inicio marca el índice de inicio, desde dónde va a empezar a cortar, y el fin indica el índice hasta dónde va a cortar. Es el rango inicio a fin. Pero ojo, algo importante. El índice de fin no va a estar incluido en el recorte. Recordemos, lenguaje Python, si hacemos lenguaje 2.5, va a empezar en el índice 2, o sea en la T, va a incluir el 3, la H, el 4, la O, y cuando llega al 5 termina el recorte. No lo incluye al 5. Obtenemos THO. Si quisiéramos incluir el último carácter, tenemos que hacer lenguaje 2.6. Ahí retorna THON. Notemos algo. Usamos el valor como fin 6, nos pasamos de 5. Si hiciéramos lenguaje 6, tira error. En indexación, cuando queremos obtener un carácter específico,
tira error porque nos pasamos, pero en slicing no. Otra forma de invocarla se invoca con nombre de la variable, inicio fin, salto. Los dos primeros parámetros son iguales, pero el tercer parámetro, salto, indica cómo va a saltar de un carácter al siguiente. Supongamos que querés obtener los caracteres P, T y O. Están en las posiciones 0, 2 y 4. Están espaciados de a 2 caracteres. Hay que ir saltando de a 2. Entonces podemos usar lenguaje 0 de 5 a 2. Y eso va a retornar los caracteres que buscamos, P, T, O. Acá dejo una lista de ejemplos en donde se puede ver cómo quedan los cortes en el string Hola Mundo. Ahora vamos a ver si entendiste. ¿Cuál es el resultado del siguiente corte? Tenemos la variable texto con el valor Buen día amigos. Y hacemos el siguiente corte. Texto 3, 15, 3. ¿Qué retorna? EIMO, ED espacio I, ED espacio IS, UDAG, U espacio AI, EDAG. El correcto es el 2, ED espacio I. Y lo miramos. Partimos de índice 3, que corresponde con la E. A partir de ahí saltamos al tercero, 1, N, 2 espacio. El espacio también es un carácter. Y el 3 es D. Toma el D. Vamos por el índice 6. De acá otros 3. 1, la I, 2 la A y 3 corresponde al espacio. Así que toma el espacio y sigue. Porque vemos que el índice 9 tenemos que llegar al 15. La A, la M, toma la I. Índice 12, seguimos G, O y S. Pero las dos están en el índice 15. El valor de fin, por lo que no se incluye en el recorte. Así que el resultado que queda es ED espacio I. Si respondiste bien, excelente. Entendiste el tema. Si no, no te preocupes, que con más práctica lo vas a sacar. Métodos. Un método es una operación que se ejecuta sobre un objeto. Viene de la programación orientada a objetos, porque un string en Python es un objeto. Pero esto lo vamos a ver en el curso de programación orientada a objetos en Java. Así que mientras tanto, podemos ver al método como una función que actúa sobre el elemento. Se accede como retorno, lo que le devuelve el método. Puede no retornar nada. Variable.método, parámetros. Ahora vamos a ver qué hace cada uno de estos métodos. Capitalize. Si mi variable es texto Python, al hacer texto.capitalize, vemos que retorna un string con la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Importante, no lo cambia en la variable texto, sino que retorna otro string. Lower, texto.lower, retorna el texto en minúsculas. Al contrario, upper, texto.upper, retorna el texto en mayúsculas. Title, si tengo el texto hola, ¿cómo estás? .title, retorna hola, ¿cómo estás? Pero convierte en mayúsculas la primera letra de cada palabra y el resto en minúscula. Count param, cuenta la cantidad de ocurrencias de param en el string. Texto.count, o, indica cuántas o hay en el texto, una en este caso. Texto.count, on, indica cuántos on hay en el texto, también uno. Texto.count, o, mayúscula, retorna 0 porque no hay ninguna en mayúscula. Starts with, param, retorna true o false. True si el string comienza con la cadena param. Texto, www.google.com. Me fijo si empieza con www. Retorna true porque sí empieza con www. Ends with param, lo mismo pero al final, si termina con el valor que busco. Si tengo el texto un simple dev@gmail.com y busco si termina con @gmail.com, retorna true. Index param, buscamos adentro del string. Retorna un entero con la posición del string param dentro de la cadena. Volvemos a texto igual Python. Texto.index h o devuelve 3, el índice de la primera ocurrencia del string buscado. Si lo encuentra. Si no lo encuentra, la función index tira error. Si busco texto.index a, error, valor no encontrado. La función findParam hace lo mismo que index, pero no retorna error.
Si no lo encuentra, retorna -1. Lo mismo, si hacemos texto.findO, devuelve 3. Y si hacemos texto.findA, devuelve -1. No rompe nuestro programa. Pero ¿qué pasa si tenemos varias ocurrencias adentro? Nos devuelve solo la primera. Le podemos pasar un entero al invocar el método, un indexParamInt o findParamInt, donde int representa la posición desde donde va a empezar a buscar. Si tenemos texto Python, Python, si hago index h, no le paso un parámetro entero, entonces lo considera como si fuera index h 0, así que retorna 3. Si quiero ver si hay más, hago index h 4, eso me va a devolver 10. Index h 11, 17. Es la posición del primer índice más 1. Lo encuentra en 3, busco el siguiente a partir de 4, en 10 busco a partir de 11 y así. Index más 1. También podemos indicar un parámetro entero de fin, buscar la cadena param entre inicio y fin. Replace param1 param2. Dentro de mi variable voy a retornar un string en el que se reemplaza la cadena indicada en param1 por la cadena indicada en param2. Texto, mi nombre es Orlando, texto.replace Orlando dev. Imprime, mi nombre es dev. Notemos que si hago un print de la variable texto no cambió, sigue indicando mi nombre es Orlando. El string que retorna es el que tiene el cambio. Puedo hacer un texto divertido. Texto, esta es una cadena de texto divertida. Voy a reemplazar las A por arroba, las C por un 3, las O por un 0, las I por un 1. ¿Y cómo hago? Voy reemplazando cada una de las letras por el número correspondiente o la letra correspondiente. Y eso lo sigo asignando abajo. Primero reemplazo A, eso lo guardo en texto. Ahora texto tiene las arrobas. A ese mismo texto le reemplazo la E y lo asigno a texto. Y finalmente reemplazo la O y la I. Así que al imprimir el texto queda como queríamos. Tenemos la función stripParam, borra caracteres del inicio y del fin. Si no le paso parámetros, borra espacios, tabulación, salto de línea. Y si le paso, borra lo que le pasé, pero solo del inicio y del fin. Y finalmente tenemos las funciones isDigit, retorna true si contiene todos los caracteres numéricos. Si tiene un menos o un guión, retorna false. Isalpha, retorna true si solo contiene letras. Si tiene espacios, retorna false. Islower, retorna true si contiene todas minúsculas. Y Zapper, retorna true si contiene todas mayúsculas. Hoy hicimos foco en el tipo de dato string. Me puedes llegar a preguntar para qué sirve todo esto. Mirá, en la práctica se trabaja mucho con strings para cualquier cosa que hagas. Desde mostrar un mensaje, leer las líneas de un archivo, hasta interpretarlo para inteligencia artificial. No tenés que saberlas de memoria, solo quédate con una idea de las herramientas que te ofrece Python para el día que las tengas que usar. Y por lo general, también la mayoría de los lenguajes la tienen. ¡Nos vemos!